A ver, vamos a continuar con el tema de los linfomas. En esta oportunidad vamos a hablar el grupo de linfomas no Hodgkin, ¿ya? A diferencia del linfoma de Hodgkin, este grupo es un poco más extenso, más variado, ¿ya? Así que vamos a intentar entender conceptos básicos necesarios, pues, ¿no? Como pregrado. Ya, en cuanto a este tipo de linfoma, va a constituir aproximadamente el 2 a 3% de todas las neoplasias y son 4 veces más frecuentes que la enfermedad de Hodgkin. Van a predominar en varones de edad media. Estas son neoplasias que, a diferencia de los linfomas de Hodgkin, van a tener origen B, T y o NK, ¿no? Recuerden que el linfoma de Hodgkin era principalmente de origen linfoide B. Las más frecuentes van a derivar de los linfocitos B, pero los linfomas derivados del linfocito T aunque son menos frecuentes, van a tener el peor pronóstico. El subtipo histológico más frecuente de todos estos linfomas no Hodgkin va a ser el linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Seguido por el linfoma folicular. En cuanto a la etiología, se ha visto involucrado varios factores. Uno es la disfunción inmunológica de antecedente que pueda tener el paciente. Es decir, pueda tener una inmunodeficiencia congénita o una inmunodeficiencia adquirida. Entre las inmunodeficiencias congénitas pueden ser pues la inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la inmunodeficiencia variable común, ataxia telangiectasia. Entre las inmunodeficiencias adquiridas tenemos a los pacientes que han sido sometidos a trasplante, que tengan la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el síndrome de Li-Fraumeni, que es una tendencia genética, ¿no? a desarrollar diferentes neoplasias, el síndrome de Bloom, entre otros. Otra de los factores involucrados va a ser la radioterapia y tratamiento con quimioterapia previos. Algunos virus, como el Epstein-Barr, se han visto relacionados a algunos subtipos de linfomas. Por ejemplo, al linfoma de Burkitt, linfomas en inmunodeficiencias, linfomas NK y a la enfermedad de Hodgkin. El virus linfotropo humano de tipo 1, conocido como el HTLV1, está relacionado con la leucemia linfoma de células T del adulto. Virus de la hepatitis C relacionado con el linfoma marginal esplénico o de células vellosas. El virus por herpes humano 8 se ha visto relacionado con linfomas de cavidades. Algunas bacterias también están asociados, como por ejemplo el Helicobacter pylori, en el linfoma marginal gástrico asociado a mucosas, conocido con las siglas de MALT, la Chlamydia psittaci en el linfoma de glándula lacrimal, la Borrelia burgdorferi en el linfoma B cutáneo y el Campylobacter jejuni en la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado. Entonces, son los principales factores que se han podido descubrir que tengan asociación con el desarrollo de linfomas de no Hodgkin. Aquí una figura para más o menos ubicarnos, ¿no? Tenemos acá en la figura del lado A, que son los estadios madurativos linfoides B, que se van a relacionar con los síndromes linfoproliferativos, y en el lado B,
los estadios madurativos de los linfocitos T, que van a guardar relación con linfomas. Entonces, en esta imagen de la izquierda, tenemos pues la médula ósea y el ganglio linfático como lugares donde se van a originar y madurar, diferenciar los linfocitos B. Entonces tenemos que a partir de un precursor B progenitor va a haber un desarrollo en una célula pre-B, luego una célula B inmadura, ¿no? A este nivel se pueden producir neoplasias de precursores B, leucemias / linfomas linfoblásticos B. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona de acá, cuando la célula B es inmadura, se van a producir lo que conocemos como las leucemias linfoides o linfoblásticas, ¿no? Las LLAs. Pero cuando estas células inmaduras infiltran algún órgano, por ejemplo, no sé, el riñón, hueso, sistema nervioso central, como tumor, se denomina linfoma, ¿no? Linfoma linfoblástico porque proviene de una célula que aún es inmadura y está en médula ósea. Esto no es lo más usual en los linfomas, el gran porcentaje de ellos son linfomas de células ya maduras, ¿no? Como lo vamos a seguir viendo. Entonces, estas células inmaduras luego van a pasar a lo que es el ganglio, ¿no? Para ya empezar a madurar y a pasar diferentes estadios inmunológicos, ¿no? Es una célula B nativa que que no ha sido expuesto a ningún antígeno, ¿no? A ese nivel, cuando hay una alteración en esa célula B nativa sin exposición a ningún antígeno, que se encuentra en la zona interfolicular, se van a producir las neoplasias linfoides B maduras de origen precentro germinal como el linfoma del manto, ¿ya? Cuando son presentadas a un antígeno, ya empiezan a pasar a otra zona del ganglio, ya va a ser una célula del manto folicular, ya no va a estar al borde, sino ya estén adentrándose al folículo, ¿no? Y dentro del folículo van a ver lo que son los centroblastos, van a continuar con su maduración a centrocitos, ¿no? Y de acuerdo a cada nivel se van a ver neoplasias, o por ejemplo acá cuando ya están en la zona folicular, ¿no? La zona folicular van a dar origen a lo que son los linfomas foliculares, al linfoma leucemia de Burkitt, al linfoma de B difuso de células grandes, inclusive al linfoma de Hodgkin, a este nivel, ¿no? Cuando ya sale a la zona perifolicular, ¿no? Ahí están las neoplasias linfoides B de origen post-centro germinal. El centro germinal, recuerden que es el centro del folículo. Más adelante lo vamos a poder ver en otras diapositivas para que se puedan ubicar mejor. Entonces, en la zona perifolicular van a producirse linfomas de la zona marginal, el linfoma MALT, ¿no? Los linfomas linfoplasmocitoides, las LLCs, las leucemias, linfoma, leucemias linfocíticas crónicas B, los plasmocitomas y también acá hay los linfomas B difuso de células grandes, ¿no? Entonces, más o menos para que entiendan que a medida que van avanzando en maduración y diferenciación, los linfocitos, de acuerdo a donde esté la mutación o el error genético o donde se va a producir pues el tipo de linfoma, ¿ya? Lo mismo va a pasar con los linfomas de células T, ¿no? Ocurre principalmente pues en la médula ósea, luego van a terminar a madurar al timo,
¿no? Y luego los tejidos linfoides periféricos y extra ganglionares y extraganglionares, ¿no? Igualmente aquí, bueno, no se detalla qué tipo de linfomas, pero es de acuerdo a donde afecta la mutación, es donde se va a llamar el tipo, o va a desarrollar el tipo de linfoma, ¿no? Correspondiente. Algo más o menos para ubicarnos, también me pareció bonita esta imagen, ¿no? Como los linfocitos, las células, los linfocitos progenitores, a ver dónde está el L. ¿Esto cómo se llama? Progenitor linfoide común, ¿no? El progenitor linfoide común, que se puede diferenciar hacia T o hacia B, ¿no? Y su correspondiente maduración. Entonces, igual, cuando el linfocito B pasa al ganglio, como una célula B inactiva, como les mencioné, esa célula nativa, que no ha sido sometida a ningún antígeno, presentada ningún antígeno, es esta célula de acá, ¿no? Donde es en el espacio interfolicular. Luego se adentra al folículo y acá están ya las células, los centroblastos, los centrocitos, ¿no? Este es ya dentro del folículo linfoide. Esta es la zona del manto, que es la zona que como que lo rodea, ¿no? La zona marginal del ganglio. ¿Ya? Entonces aquí van a poder ver con detalle cuando ya lo lean la zona del manto, la zona marginal, ¿no? Y donde se van a producir los linfomas, pues eh, los diferentes tipos de linfomas, ¿no? Igual acá en los linfocitos T que van a terminar de madurar al timo, ¿no? Algo parecido mmm, con los linfocitos, y los diferentes desarrollo de los linfomas, ¿no? Linfomas linfoplasmocíticos, linfocitos de células B grande, difusa, acá están los linfocitos, los foliculares, ¿no? Los de tipo Burkitt, el mieloma múltiple, que también, bueno, no es considerado dentro de los linfomas no Hodgkin, pero está en el estadiaje ya final, ¿no? Eh, Igual les pongo acá, les dejo para que lo revisen. Acá hay una estructura ganglionar, cómo está conformada su anatomía, ¿no? Cómo están las diferentes zonas, la zona medular, la zona de la corteza, la paracorteza y cómo se distribuyen los folículos linfoides. Dentro de los folículos linfoides, los centros germinales, la zona marginal, ¿no? Para que puedan ponerse, ubicarse, ¿no? De qué estamos hablando. ¿Ya? Entonces lo van a leer con detenimiento y espero, bueno, que sea didáctico para fines, porque el tema en sí es bastante complicado en realidad, hablar de toda la cantidad de linfomas no Hodgkin que pueden haber, pero sabiendo más o menos de dónde vienen, cómo más o menos se da su clasificación, va a ser básico, ¿no? Que esas gráficas. Acá tenemos una clasificación según la OMS, es la versión del 2022, ya entre lo que son las neoplasias de células B maduras y las neoplasias de células T. Como ven, hay toda una lista de tipos de linfomas no Hodgkin, ¿no? Que, bueno, van a tener pues sus características, comparten algunas características, pero que definitivamente, de acuerdo al tema del molecular,
y de la tipo de histología o algún marcador en especial o la presentación clínica van a diferir, y por eso pues que han tomado estos nombres, ¿no? Esto básicamente con fines informativos, ¿no? Es complicado memorizarse todos estos linfomas, estos tipos, ¿ya? Entonces, a manera de información básicamente. Ahora, también existe un tipo de clasificación según el grado de malignidad, ¿no? Esto es un poco más, más usado en la práctica, ¿ya? Y los diferenciamos como linfomas de bajo grado y linfomas de alto grado. Los de bajo grado se refiere a que son poco agresivos. Sin embargo, este tipo de linfomas van a estar diseminados ya en el momento del diagnóstico. Tienen un crecimiento lento y son poco sintomáticos. Es por eso que cuando los diagnosticas han pasado bastante tiempo ya, ¿no? La supervivencia media suele ser larga, pero difícilmente van a alcanzar la remisión completa, es decir, difícilmente van a poder curarse, ¿ya? O que la enfermedad esté inactiva, porque tienen una baja sensibilidad a la quimioterapia, esto debido a la baja proliferación celular. Así como tienen una baja y lenta proliferación celular, esto hace de que también la sensibilidad a la quimio sea menor, ¿ya? Se caracterizan porque podrían transformarse a una forma histológica más agresiva. Entre los linfomas de alto grado se refieren a aquellos que son muy agresivos. Estos, a diferencia de los anteriores, van a ser de crecimiento muy rápido y obviamente van a dar mayor sintomatología. Pueden infiltrar diversos órganos y dar síntomas de acuerdo a la infiltración en el órgano donde estén infiltrados. El pronóstico es malo, pero la remisión completa, o sea, es decir, que controlan el linfoma tras su tratamiento, llega hasta el 80% de los casos. En cuanto a la clínica en general, en la mayoría de todos los grupos de linfoma, de los tipos de linfoma no Hodgkin, principalmente va a caracterizarse pues las adenopatías, ¿no? Eso es lo más frecuente. El resto de características o de sintomatología va a ser dependiente, muy variable de acuerdo al lugar donde se ubique el linfoma, ¿no? Si queremos compararlo con los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, la enfermedad extralinfática, las adenopatías mesentéricas, la infiltración hepática, la infiltración de la médula ósea, que tenga una expresión leucémica o presencia de alguna paraproteína, va a ser principalmente en los linfomas no Hodgkin, ¿ya? Entonces, eso sí lo queremos diferenciar con los linfomas de Hodgkin. ¿Qué significa expresión leucémica? De repente alguien no lo comprende. La expresión leucémica es que esas células tumorales recorran en la sangre periférica, ¿no? Entonces, esa es una expresión leucémica. Se supone que los linfomas están localizados solamente en los ganglios o sistemas linfáticos, pues, ¿no? Pero cuando ya pasan a sangre periférica, entonces se llama expresión leucémica. Y eso es característico en ciertos linfomas no Hodgkin. También algunos linfomas pueden dar picos monoclonales, ¿no? Entre ellos el linfoma linfoplasmocitoide pueden presentar paraproteínas, o sea, una proteína monoclonal como tipo IgM, ¿no? En el 30% de los casos. Ya a esto le conocen al linfoma linfoplasmocitoide también como macroglobulinemia de Waldenström. Menos frecuente en los linfomas no Hodgkin, si los comparamos, si los seguimos comparando con los linfomas Hodgkin, van a ser los síntomas B,
la participación del mediastino y que la enfermedad sea localizada. ¿Ya? Esas son las diferencias entre el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin en cuanto a lo que es presentación clínica. Ahora, si queremos hablar la clínica de los linfomas de bajo grado o también llamado indolentes, estos generalmente, como les mencioné, son de largo tiempo de evolución, donde hay muchos o pasan los síntomas muy desapercibidos, ya suelen estar diseminados ya cuando se les hace el diagnóstico a manera pues de adenopatías periféricas, de repente le toman una muestra de sangre, un hemograma y encuentran células elevadas, células linfocitos anómalos incrementados en la sangre periférica. Puede haber esplenomegalia ya. Los síntomas B van a ser infrecuentes y, como les dije, es menos sensible a la quimioterapia debido a la lenta proliferación, a la baja mitosis que tienen. Por lo tanto, la curación es muy difícil de conseguir. En cuanto a la clínica de los linfomas de alto grado, la historia o el tiempo de evolución es muy corto, van a dar más sintomatología, entre ellos los síntomas B, síntomas generales. Pueden presentarse con síndromes dolorosos u obstructivos, ¿no? Esto debido pues a la zona donde se ubiquen. Si por ejemplo se ubican en el mediastino, podrían provocar un síndrome de vena cava superior. Si es pues a nivel retroperitoneal, pueden tener de repente compresión de los uréteres, ¿no? Haber hidronefrosis, ¿no? O de repente a nivel mesentérico y puede haber a veces colestasis, ¿no? O obstrucción de las vías biliares de manera extrínseca, entonces puede haber ictericia, ¿no? Entonces los síntomas en realidad van a ser variados porque van a depender del lugar donde se localice la tumoración y la zona pues que esté afectando, ¿no? Si es estómago, cerca a las vías biliares, cerca al riñón, a las vías urinarias. Entonces es muy variado. Ya que también saben que la diseminación extraganglionar es frecuente en estos casos. Entre los linfomas B agresivos, por ejemplo, tenemos el linfoma de manto, que frecuentemente tiene una afección intestinal, a manera de poliposis linfomatoide, ¿no? También a nivel del estómago, de la glándula lacrimal, del anillo de Waldeyer. Entonces, este tipo de linfoma, por ejemplo, afecta a esas zonas principalmente y pueden dar la sintomatología de esa zona, pues, ¿no? El linfoma B difuso de células grandes podrían, en algunos casos, afectar el sistema nervioso central y también el mediastino. Entonces, los síntomas van de acuerdo a la infiltración en CNC y en el mediastino. También están los linfomas primarios de cavidades que van a provocar derrames pues, de líquido pleural o ascítico, ¿no? O pericardio también. En los linfomas T agresivos tenemos linfoma leucemia de células T del adulto, donde puede haber hipercalcemia y esta hipercalcemia pues dar síntomas de esto, ¿no? O sea, puede haber trastorno del sensorio por hipercalcemia, lesiones óseas, puede haber fracturas, ¿no? Dolor por fractura, de tipo infiltrativo, eosinofilia también. En los linfomas NK o T tipo nasal va a haber una afección nasofaringea, ¿no? Lesiones que afectan a esa zona. El linfoma T hepatoesplénico
va a haber una hepatoesplenomegalia masiva y por ello todos los síntomas que puede haber de distensión abdominal, de evitar, o sea, de afectar la distensión del estómago, por ejemplo. El linfoma T angioinmunoblástico causa una hipergammaglobulinemia policlonal, puede causar rash cutáneo, autoinmunidad y adenopatías. También, en general, pueden preceder también prurito. El prurito también es un síntoma paraneoplásico, ya que puede preceder hasta incluso en meses a la aparición o al diagnóstico del linfoma. En cuanto al diagnóstico, siempre es por una biopsia de tejido, ¿no? Principalmente del ganglio linfático, ¿no? Porque a veces también puede ser del estómago, del intestino, si ves los pólipos, ¿no? Pero principalmente es una biopsia tisular, o sea, de algún tejido. En su mayoría va a ser de un ganglio, pero no necesariamente del ganglio, ¿no? Pueden presentar paraproteínas, como les dije. Para eso es importante también el dosaje, hacer el proteinograma electroforético y dosaje de inmunoglobulinas. El IgM puede estar elevado hasta en el 30% de los casos de los linfoma linfoplasmocitoide o macroglobulinemia de Waldenström. También, como les dije, hay algunos linfomas que tienen expresión leucémica. Por ende, el estudio de la sangre periférica puede ayudarnos al diagnóstico, ¿no? Es decir, tomarle una citometría de flujo, hacerle exámenes moleculares o genéticos de esos linfocitos que están recorriendo la sangre periférica, nos podría ayudar en el diagnóstico también. En cuanto al diagnóstico, este debe incluir la morfología de las células proliferantes, también los marcadores inmunológicos y estudios genéticos para ver algunas traslocaciones que son específicas de algunos tipos de linfoma, ¿no? Entonces podemos, cuando la sangre periférica está afectada, podríamos hacer estudio de la misma sangre periférica, incluso de la médula ósea, y hacerles un estudio morfológico, de inmunofenotipo y cariotipo. En cuanto al tratamiento de los linfomas de bajo grado, generalmente cuando son asintomáticos y cuando el estadio no es avanzado, la mejor actitud es la conservadora, ¿no? Es decir, no se hace nada, solo se observa al paciente con citas regulares e ir viendo pues si se presentase alguna sintomatología, alguna alteración en el hemograma, ¿no? Para poder evaluar si se iniciara el tratamiento. Cuando son estadios localizados, que principalmente es el estadiaje 1 y 2, se puede brindar radioterapia local con o sin quimioterapia. En los estadios avanzados, sí se da quimioterapia, que puede ser como monoterapia o en combinaciones. Cuando se trata de un linfoma B, que ya sabemos que se caracterizan por ser CD20 positivos, se puede brindar lo que son la poliquimioterapia asociado al anticuerpo monoclonal anti-CD20 llamado rituximab. Los protocolos que combinamos quimio con inmunoterapia, que en este caso es el rituximab, los más conocidos son pues los esquemas de R-CHOP, R de rituximab, ¿no? Todos tienen con siglas de las quimioterapias que componen el esquema. El R-CHOP, el más conocido, el RCBP, el R-COP, o con el rituximab bendamustine. Los linfomas tipo MALT en el estadio 1 con afección esplénica, que están asociados a la infección por el Helicobacter pylori, pueden responder bastante bien con la erradicación de esta bacteria, pues.
¿ya? Entonces, el tratamiento es desde la actitud conservadora hasta, bueno, aquí en el bajo grado no va tanto el tema del autotransplante o del trasplante de médula ósea, pero principalmente, a pesar que puedan estar con ganglios o alguna leucocitosis con linfocitosis, si son asintomáticos en este tipo de linfomas de bajo grado, no se dan tratamiento necesariamente. En los linfomas de alto grado, aquellos que sí tienen alta índice de replicación, sí se aplica lo que son las quimioterapias más intensas, ¿no? Como por ejemplo el CHOP, el EPOCH, el DHAP, ¿no? Siempre asociados con rituximab cuando se trata de linfomas de no Hodgkin de origen B. Los linfomas del manto suelen ir a trasplante autólogo. Trasplante autólogo significa que él mismo se brinda sus propias células madre, ¿no? Primero se hace una colecta de sus células madre en una oportunidad, lo criopreservan y en una segunda oportunidad se los ponen. Eso es el auto o el trasplante autólogo. Ya eso va a ser, por ejemplo, en aquellos pacientes con células con este tipo de linfoma que sean menores de 70 años, sin comorbilidades, que estén en estadios avanzados como 3 o 4, que su estado general, ECOG es una escala de valoración del estado general, mayor o igual a 2, ¿no? 2 o más localizaciones extralinfáticas y la elevación de la LDH. Esto podemos hacerlo también, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer con el índice de pronóstico internacional para poder ver también qué grado de agresividad es y ver el tipo de tratamiento a seguir también. Entonces aquí tenemos los factores pronósticos. El factor pronóstico, estos índices que lo estamos viendo acá en pantalla, se utilizan para establecer el pronóstico de este tipo de linfomas de alto grado. ¿Ya? Los linfomas de alto grado, utilizamos el IPI, ¿no? Donde pues intervienen lo que son estos parámetros: edad, LDH, estadio de Ann Arbor, ¿no? El número de áreas extraganglionares, la afección del estado general. Y para ver el índice pronóstico de los linfomas de bajo grado, podemos utilizar el FLIPI, ¿no? Que aquí valora lo que es la hemoglobina, la edad, la LDH, el estadio también de Ann Arbor, el número de áreas ganglionares. Entonces, cada uno de estos ítems nos da un punto. A mayor punto, el índice pronóstico empeora, o sea, la sobrevida global va a verse mermada a mayor puntaje. ¿Ya? Tener en cuenta que este tipo de linfomas no Hodgkin, al igual que los de Hodgkin, se hacen estadiaje también con la clasificación del Ann Arbor, ¿no? Para poder saber si es una enfermedad el estadio 1, 2, 3 o 4. Ya saben que el 1 y el 2 es una enfermedad localizada y que el 3 y el 4 ya es una enfermedad diseminada, ¿no? O ya es no favorable. Los índices, igual acá está un poquito más explicado de cómo funcionan estos índices, ¿no? El IPI o el IPI revisado, ¿no? Tiene igual, muy parecido al anterior, como la edad de HL, pero este es más actualizado, ¿ya? Tiene
ve lo que es la edad. Si el paciente tiene más de 60 años, te pone un punto. Si el ECOG es mayor o igual a 2, te pone un punto. El ECOG es una escala valorativa, como les dije, ¿no? Va un ECOG 0, 1, 2, 3, 4, en la cual, pues, dependiendo de la capacidad del paciente, de su independencia para hacer las cosas, va haciendo la puntuación. Un ECOG 2 es que pasa un poco menos del 50% de tiempo que está despierto en la cama, ¿ya? Entonces, a mayor ECOG es que el paciente está más postrado, pues, ¿no? Entonces, tienen la edad, el ECOG mayor o igual a 2, un punto. Si el estadio Ann Arbor es entre 3 o 4, un punto. Si hay una afección extraganglionar mayor o igual a 2 localizaciones, otro punto. Y la DHL elevada sobre el límite superior de su normalidad, ¿ya? No dice cuánto exactamente, basta que sea más del superior normal. Entonces está elevado y es un punto. Entonces ahí son 5 puntos. Entonces, ¿cómo los interpretamos para ver el riesgo? Entonces, si tiene 0 puntos, es un riesgo bajo, por lo tanto, se calcula que tenga una sobrevida global a los 4 años de 94%, es decir, va a estar vivo en 4 años el 94% de sus pacientes. Si el riesgo sale con puntaje 1 o 2, entonces es un riesgo bajo, y se ve que la sobrevida global a los 4 años, el 79% está vivo. Si el riesgo o el puntaje es mayor o igual a 3, o sea, hay más de 3 de estos parámetros, 3 o más parámetros, entonces la sobrevida va a ser de un 55% a los 4 años. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirven estos índices pronósticos, para valorar el riesgo y, por ende, calcular la sobrevida global promedio que puedan tener. Esto, el RIPI, es básicamente para los linfomas de alto grado. ¿Ya? Podemos usarlo en todos los linfomas de alto grado. En los linfomas de bajo grado, solemos utilizar el FLIPI, ¿ya? Donde también ven la edad, también ven el estadiaje de Ann Arbor, la afección ganglionar, aquí es más de 4 territorios, la DHL elevada y una hemoglobina menos de 12. Igualito, el mismo razonamiento que usamos para el anterior, también. Aquí vemos ya la sobrevida a los 10 años, ¿no? Porque, como saben, los linfomas de bajo grado tienen mayor sobrevida, son más indolentes. Entonces aquí lo calculan ya a los 10 años. El MIPI es una escala, es un índice pronóstico para los linfomas de manto, exclusivamente que están, pues, en estadio avanzado, es decir, entre 3 o 4, ¿ya? Esto también se cumple para este tipo de linfoma del manto. Y el IPI es para los de alto grado y el FLIPI para los de bajo grado. En cuanto, bueno, ya a manera general, hemos hablado sobre la clínica, el diagnóstico, ¿no? Los índices pronósticos. Entonces vamos a tratar de conversar sobre algunos linfomas que son los más frecuentes entre todos, ¿no? Que en la práctica clínica probablemente no se encuentren más, ¿no? Las otras de todo el listado, pues, son poco frecuentes, y por ende, pues, en este momento, o sea, para un tema de pregrado, es importante principalmente que se acuerden o que sepan sobre los más frecuentes, ¿ya? Entonces, por eso vamos a tocar algunos tipos de linfomas. Vamos a empezar con el linfoma de células B grande difuso, ¿no? Con estas siglas LBDCG, que es considerado el linfoma no Hodgkin más frecuentes en adultos, ya que ocupa más o menos el 30-35% de todos los linfomas no Hodgkin en edad adulta.
y va a suponer el 80% de todos los linfomas agresivos en este grupo de edad, o sea, en los adultos. ¿Ya? Entonces, es el más frecuente y es el más agresivo en cuanto a lo que son el grupo de los linfomas agresivos. O sea, hasta el 80% de los linfomas agresivos van a ser de este tipo, de linfoma de células B grande difuso. Su incidencia va a aumentar con la edad. Van a invadir en forma difusa el ganglio linfático por células grandes, ¿no? Similares al centroblasto o al inmunoblasto, con origen bueno, ya su nombre dice, de células B o linfocitos B, ¿no? Por lo tanto, va a tener de marcaje positivo el CD20, el CD19 y el CD79. En este grupo de linfoma se han descrito alteraciones moleculares del gen BCL6 en un 30% de casos y del BCL2 entre el 20 a 30% de casos también. Desde el punto de vista anatomopatológico puro, según el origen, según la célula de origen, van a haber dos variedades de este tipo de linfoma. La variedad centrogerminal y no centrogerminal o de tipo activado. Ya, bueno, cuando vuelvan a repasar las diapositivas, van a ver que en alguna de las imágenes, ahí hay que el linfoma de células B grandes sale tanto del centro germinal y también de células que están por afuera, ¿no? Entonces, que no están en el centro germinal o que ya son células que están compuestas por células que ya han sido presentadas a un antígeno. Y según la expresión del CD10, del MUM1 y el BCL6, van a poder ser diferenciadas, ¿no? Entre estas dos variedades. Ahora, eso es desde el punto de vista anatomopatológico. Sin embargo, la OMS a este subtipo de linfoma ha podido clasificar hasta como en 18 entidades clínico-patológicas, ¿ya? O sea, ya de por sí la lista es grande de todos los linfomas no Hodgkin y solo de este tipo de linfoma de células B grande hay como 18 entidades clínico-patológicas según la OMS. El índice pronóstico IPI y su versión revisada, el RIPI que acabamos de conversar, va a permitir estimar la sobrevida o supervivencia global a los 5 años en función pues, del ECOG, que es el estado general, de la edad más de 60 años, del estadiaje Ann Arbor de 3 a 4 y el número de afecciones extraganglionares mayor o igual a 2, ¿no? Y que el LDH esté alto. ¿Ya? De acuerdo a eso, se va a poder valorar su pronóstico. El tratamiento para este tipo de linfoma, en la mayoría de casos, se utiliza lo que es la combinación del rituximab con la quimioterapia, ¿no? Es la inmunoquimioterapia, que es el R-CHOP. Es el famoso R-CHOP, consta de R de rituximab, C de ciclofosfamida, H de doxorubicina, bueno, ahí no va la O con la vincristina, y la prednisona. ¿Ya? Entonces, rituximab, ciclodoxo, vincri y prednisona es lo que compone el esquema famoso del R-CHOP. Y va a conseguir por lo menos una curación de entre el 50 a 60% de casos. Entonces, aquí es una figura anatomopatológica donde va a poder, donde se ha hecho el diagnóstico del linfoma de células B grande difuso, ¿no? Aquí es un infiltrado difuso por células grandes, aquí se notan, ¿no? Células grandes
En la segunda imagen, aquí va a estar lo que son células tumorales que están expresando el CD20 y que se marcan de marrón. Todo lo que es marrón es CD20, ¿ya? CD20 positivo, lo que indica que son de estirpe B. Acá en esta imagen de acá están marcados con CD10. Todo lo que aquel que marque con CD10 se colorea de este marrón, ¿ya? Entonces, como ven, hay bastante coloreado. Y todos estos son linfocitos CD20, CD10 positivos. En la letra D está el BCL6, aquellos que marcan el BCL6, y como ven también hay un marcado difuso, ¿no? Y son acá, por ejemplo, negativas, se dan cuenta que casi no pinta, ¿no? No pinta, y es básicamente para el MUM1, ¿no? Lo que indicaría, como les expliqué hace rato, que sería un fenotipo o una variante de centro germinal, ¿no? Recuerden que les dije que se podía diferenciar con el MUM si era de centro germinal o o no del centro germinal. Aquí está. Dos variedades, centro germinal y no centro germinal, según la expresión del CD10 y del MUM y BCL6. ¿Ya? Entonces aquí no expresa MUM, no expresa el MUM1, no expresa eh, eh, de acá, el D, a ver, en el D es el BCL6, ¿no? Que sí lo expresa, pero no expresa el MUM. Y aquí en la F son CD5, ¿no? Para linfocitos T, que tampoco lo expresa en forma difusa, ¿no? Los que están pintados son pues los linfocitos T reactivos, ¿no? Los que normalmente podrían estar en la médula. Entonces son CD5 negativos. Y de acá, finalmente, es el inmunistoquímico del KI67. El KI es un marcador del índice mitótico, es decir, del índice de proliferación. Cuanto más pintado significa que hay un alto índice de proliferación, ¿no? Por lo tanto, hay mayor agresividad, hay mayor rápida evolución, ¿no? Y esto es característico del linfoma de células B grande difuso, que es un tipo de linfoma pues agresivo o de alto grado. En cuanto a lo que es el linfoma folicular, es otra neoplasia de células B que va a derivar de células del centro del folículo linfoide, específicamente de células de centrocitos y centroblastos. Va a ocupar el 25% de casos de linfoma no Hodgkin, es decir, es el segundo en frecuencia, ¿ya? Afecta normalmente a personas mayores de 60 años, es poco frecuente en menores de 20 y la relación entre varón y mujer es de 1 a 1.7, es decir, es más frecuente en las mujeres. El curso clínico, a diferencia del anterior, es indolente, es decir, es bastante larvado, con bastante tiempo de evolución. En el 25% de casos puede haber esplenomegalia y en menos del 20% de casos se presenta lo que son los síntomas B. Se encuentra relacionado en su mayoría a la translocación 14-18. Ya entre el 85 a 90% de casos de linfoma folicular va a estar asociado a la translocación 14-18, que implica al oncogen BCL2, que está presente en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 18.
lo que hace que sobreexprese la proteína BCL2, quien es un potente inhibidor de la apoptosis, ¿no? Entonces, como hay mucho de BCL2, va a haber mayores no va a haber lo que es la inhibición de la apoptosis, y pues por lo tanto va a haber bueno, se relaciona con lo que es la proliferación, ¿no? Histológicamente se va a caracterizar por ser células pequeñas o hendidas, con marcaje en el inmunohistoquímico o en la citometría del CD19, CD20, que son de linfocitos B, CD5 es linfocitos T negativo, CD43 y CD10 positivo, que también es de linaje B. ¿Ya? Y acá tienen una imagen de cómo se marcan los folículos, ¿no? Todos estos imágenes redondeadas. Uy, ya. Y como les dije acá, la mayoría tiene al BCL2, ¿no? Está sobreexpresado. Y si ustedes ven aquí en este lado de acá, es un folículo normal, donde la zona más pálida es el centro germinal, la zona más oscura es la zona del manto, ¿no? Y cuando se hace la inmunistoquímica con el marcador del BCL2, se marca intensamente, ¿no? Se hace más marrón, por lo tanto significa que esos linfocitos tienen una sobreexpresión de esta proteína BCL2. ¿Ya? Entonces eso es la forma de cómo también se diagnostica. La historia típica natural es un patrón de recaídas continuas. Si bien saben, hay que acordarnos de que al ser indolente no tiene cura. Podría, en los casos que se tratan, podría ser de corta duración el tiempo que esté controlado, y nuevamente la enfermedad vuelve y así, ¿no? A medida que haya más recaídas, hay mayor resistencia a tratamiento también, ¿no? Puede transformarse en el 20% de los casos a un linfoma de alto grado, ¿ya? O sea, podría ser que tenga mucho tiempo el linfoma folicular, pero luego empieza a presentar más sintomatología, y tendríamos que estar obligados a descartar que se haya transformado en un linfoma de alto grado. El linfoma de células del manto es el otro tipo de linfoma no Hodgkin que sigue en frecuencia. Representa al 6% de los linfomas no Hodgkin, ¿no? Y va a ser, pues, van a afectar a los linfocitos B que se encuentran en esta zona, ¿no? La zona del manto, aquí, para que se ubiquen, este es un folículo, ¿no? Un folículo donde la zona del manto, llamado corona, es la que está un poco más teñida, más morada. La zona, toda esta redonda es la zona, del centro germinal, ¿no? Que a su vez hay una zona clara y una zona oscura basal. Su incidencia se estima que es alrededor de 1 en 100.000 casos, y su incidencia va a aumentar con la edad, alcanzando un máximo entre los 70 y 79 años, con una notable predominancia masculina de 4-1. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes ya tienen una forma diseminada de la enfermedad. Frecuentemente se asocia con adenopatías generalizadas en el 90% de los casos, una afección gastrointestinal en el 60% y medular entre un 55 o a 80% de casos. Pueden tener asociado lo que son los síntomas B, y linfoma del manto se caracteriza por la traslocación 11-14.
Q13, Q32, lo que condiciona una expresión anormalmente alta de la ciclina D1, que es un regulador del ciclo celular en el núcleo de todas las células linfoides. ¿Ya? Entonces, aquí hay esta translocación, esta expresión de la D-ciclina que va a intervenir en lo que es el ciclo celular. Aquí tenemos una biopsia donde se pueden ver, ¿no? Notar esta zona más morada, que es la zona infiltrada por los linfocitos del manto, ¿no? En la zona del manto. Aquí tenemos los marcadores que caracterizan a este linfoma. Son antígenos, o sea, CD20, CD10, no, CD19, CD20, 22, 79A positivos. Y aquí va a ser CD5 positivo y CD23 negativo. Aquí nos va a hacer la diferencia con, a veces se puede confundir con la leucemia linfocítica crónica, pero la diferencia es que este de acá es CD23 negativo, a diferencia de la LLC. ¿Ya? También marcar la ciclina D1 intranuclear es clave para hacer el diagnóstico. El otro linfoma es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt también es un linfoma de estirpe, linfoma no Hodgkin de estirpe B, que es altamente agresivo. Aunque tiene una alta tasa de proliferación o crecimiento rápido, también es potencialmente curable, ¿no? Constituye, en caso de los niños, el linfoma más frecuente, ¿no? En el adulto es el linfoma de células B grande difuso, pero en el niño este es el tipo de linfoma más frecuente. Va a expresar CD10, CD19, CD20 y BCL6. ¿Ya? Tiene en lo que es el cariotipo en genética, las translocaciones pueden ser la 814, la 28 o la translocación 822, ¿no? Se caracteriza en la parte anatomopatológica por la presencia o la apariencia de un cielo estrellado, imagen en cielo estrellado, donde se observan pues células de tamaño intermedio, grande, con citoplasma muy basófilo. ¿Ya? Entonces, esa es característico del linfoma de Burkitt. A su vez, el linfoma de Burkitt se clasifica y hay una variedad africana o endémica, una variedad no endémica o occidental y una variedad epidémica asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La variedad africana o endémica está en relación con la infección por el virus del Epstein-Barr, a menudo con tumores extraganglionares, frecuentemente en la mandíbula y también en vísceras abdominales, sobre todo riñón, ovarios o retroperitoneo, incluyendo meninges también. En la variedad no endémica u occidental, tiene menos relación con el Epstein-Barr, con escasa frecuencia involucra en la mandíbula, pero es habitual la afección de las vísceras abdominales. La variedad epidémica asociada al SIDA es similar a la variante no endémica. El linfoma de Burkitt es la forma más agresiva del linfoma. Tiene un tiempo de duplicación tumoral in vivo de 12 a 24 horas. Por eso que la respuesta a la quimioterapia suele producir gran destrucción celular, ¿no? O sea, porque la quimio actúa más sobre esas células que están en replicación rápida, continua, y al destruir, pues pueden causar el síndrome de lisis tumoral, ¿no? El síndrome de lisis tumoral es cuando pues estas células tumorales, por efecto del tratamiento
pueden romperse más rápido, pueden destruirse y liberar a la sangre lo que es pues residuos intracelulares, como por ejemplo el potasio, que puede estar, que es rico intracelular, entonces va a liberarse, puede crear una hipercalemia, puede haber un aumento del ácido úrico. Esta hiperuricemia puede hacer que mal funcione el riñón, produciendo insuficiencia renal, entre otros, ¿no? Entonces es un linfoma que tendríamos que vigilar también estos signos de lisis tumoral una vez que se empiece el tratamiento. Se va a tratar con regímenes de quimioterapia más intensos, como por ejemplo el Hipercibat, que es un esquema combinado de altas dosis de quimioterapia, asociado también al CD20, ¿no? Anti-CD20. También se le pone quimioterapia intratecal porque se sabe que puede haber infección, infiltración en el sistema nervioso. Con el tratamiento de estos pueden haber muy buenas respuestas y supervivencias hasta del 80% de casos. En lo que es la leucemia, el linfoma de células T del adulto, que está asociado al HTLV1, es endémico en Japón, Caribe y América Latina. Son células CD4 y CD25 positivos, de núcleo polilobulado, a manera de trébol, ¿no? Atreboladas. Es el linfoma más agresivo tras el linfoma de Burkitt, ¿no? Y presenta con frecuencia pues hipercalcemia, lesiones óseas similares al mieloma múltiple, ¿no? Entonces hay que distinguirlo de esta entidad también. El tratamiento en este caso se asocia a un antirretroviral, que es la acidobudina, que puede estar asociado con interferón o con poliquimioterapia como el CHOP, ¿no? La ciclofosfamida, dauno, vincristina y prednisona. Bueno, eso en cuanto a lo que son los linfomas, los principales linfomas, tanto en frecuencia y agresividad, ¿no? Ahora algo que es un poco más novedoso, que bueno, que no está aplicable todavía en el Perú, pero que sí en otros países como España o bueno, América del Norte sí se realiza, es la terapia celular para estos pacientes, sobre todo con los linfomas pues más agresivos o recaídas post trasplante. Ya, entonces la terapia celular que viene de las siglas de Chimeric Antigen Receptor, ¿no? Se va a basar en lo que es la modificación in vitro de los linfocitos T. Van a manipularlos, ¿no? A estos linfocitos T o NK para poder dirigirlos, hacer que se dirijan contra un antígeno. Ya en la actualidad solo están aprobadas este tipo de tratamiento de CAR-T para el tratamiento de las leucemias linfoblásticas B y algunos linfomas B. Ya estos CAR-T expresan pues un receptor en su membrana plasmática, ¿no? Que es capaz de reconocer al antígeno CD19 expresado en las células tumorales de las leucemias linfoblásticas y de los linfomas B. Tras este reconocimiento, este CAR activa una respuesta inmunológica contra estas células tumorales, ¿no? Entonces van a utilizar unos linfocitos T que van a modificarlos in vitro, o sea, en laboratorio, para que estos se dirijan contra el antígeno CD19 que están expresados en las células tumorales. Tras el reconocimiento, pues va este linfocito T va a tratar de destruir a estas células tumorales que tengan que expresen el CD19. ¿No? Este receptor va a componerse de un dominio extracelular, que es el que se encarga de reconocer al antígeno CD19, también de un dominio transmembrana y de un dominio intracelular, que va a transmitir las señales para que, bueno, la célula o el linfocito se active.
Actualmente en España los CAR-T aprobados son todos únicamente contra el antígeno CD19. Estos principalmente para el tratamiento de los linfomas B difuso de células B grande, linfomas B primario mediastínico de células grande y los linfomas foliculares refractarios o recaídos tras varios tratamientos en pacientes más de 18 años, así como para las LLAs refractarias o en recaída post-trasplante halogénico en pacientes menos de 25 años, ¿no? Entonces son terapias prometedoras cuando de repente ya no tenemos más recursos, ¿no? Entonces se han hecho innovaciones. Lamentablemente, pues son todavía muy caras y, bueno, requiere pues de un laboratorio especializado pues para este tipo de manipulación de los linfocitos que no lo tenemos acá en el Perú. Las principales complicaciones relacionadas a esta terapia van a ser de 3 tipos: el síndrome de liberación de citoquinas, ya que es secundario a la respuesta inmune, que se va a caracterizar principalmente por la presencia de fiebre, que suele aparecer durante los primeros días tras la infusión de estos CAR-T cells. También tenemos el síndrome de neurotoxicidad, asociado a las células efectoras inmunes, que llamamos los ICANS, que es por las siglas en inglés. Es un síndrome que se caracteriza por una amplia clínica de trastorno neurológico que va desde una desorientación, una afasia, una disgrafía o temblor hasta mioclonías, inclusive el coma. Y entonces, esto es una complicación que podría pasar con este tipo de tratamiento, y también algo que no ha sido muy especificado por qué pasa es las citopenias que podrían presentar algunos pacientes, ¿no? No necesariamente todo esto van a presentar. Bueno, creo que aquí acabé la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, voy a buscar algunos casos clínicos para mañana y poder ya esta manera de resumen de repente, para poder repasar los otros temas, y si por ahí encuentro alguno que sea bonito de anatomopatológico, se lo mando temprano con Ángela para que puedan revisarlo. Ok, doctora. Ya, si no hay ninguna pregunta, acabamos por el día de hoy. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya. De nada.